Muy buenas tardes a todos amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Vamos comenzando con el programa ya que tuvimos algunos pequeños inconvenientes, pero esperamos ya comenzar. Buenas tardes, contador Gaudencio, muy bienvenido a este programa número 33 de Conociendo el Mundo Fiscal, programa de la Barra de Juristas de México, Colegio Profesional AC. Le damos cordialmente la bienvenida a todos nuestros facebookeros que nos acompañan y volvemos a repetir, perdón por el retraso, pero fallas ajenas en la localidad de Gaudencio hicieron que se retrasara el programa, pero ya estamos empezando ahora sí. Contador, ¿cómo te encuentras? Bien, muchas gracias. Sí, una disculpa a los amigos, pero ahora sí que las fallas técnicas a veces son imponderables y esta vez me tocó a mí que me fallara mi conexión a internet y acaban de terminar los técnicos. Aquí todavía están atrás, no los ven, pero aquí está todavía terminando de trabajar. Estamos entrando al aire tarde, discúlpenos, pero con mucho gusto los estamos aquí, contador, en este nuevo programa. La verdad, todos los días son de buenas noticias, contador. Hoy no es la excepción. La vida siempre nos ofrece cosas buenas. Entonces yo creo que debemos de pensar positivos y qué más que comenzar este programa. Pues uno más, contador, de un martes por la tarde, amenaza lluvia por acá, por el norte de la Ciudad de México, no sé allá en el sur. Nosotros estamos de norte a sur, no sé allá como esté, pero ya ves que nos ha tocado aguaceros en los días que estamos ahí transmitiendo y a veces se nos dificulta un poco las señales, pero aquí estamos como todos los martes y mientras podamos aquí vamos a transmitir como siempre. Estamos ya en muchos proyectos, contador, ya la revista ya salió el sábado, la número 3 de la revista jurídica contable, muy buenos artículos, contador. Creo que vamos por ahí, por buen camino y ahorita, el día de hoy tenemos un super tema, contador, como todas las semanas. Más que nada no es que sea novedoso, sencillamente habemos muchos usuarios que a veces no sabemos utilizar correctamente y que parece ser que nos hablan como en chino o en japonés. Entonces, está difícil y entendemos que nuestros amigos facebookeros, pues no todos son contadores. Sin embargo, todos tenemos la necesidad de hacerlo porque muchos de nosotros tenemos un negocio, muchos de nosotros trabajamos por honorarios, muchos de nosotros somos comisionistas, muchos de nosotros tenemos un pequeño negocio y tenemos la necesidad de utilizar esa herramienta o muchos tenemos un Uber y debemos de utilizar esa herramienta que nos lo exigen todo el mundo ahora ya en la actualidad, el famoso CFDI, contador CFDI, conocido antiguamente, tal vez tú eres más joven que yo, pero en mi vida hace años era muy fácil decir, hazte una factura y sacabas la máquina de escribir mecánica y la tecleabas. Antes o también lo hacías a mano. Entonces realmente aquellos tiempos creo que eran bonitos y no lo sabíamos, contador, porque ahora la tecnología nos ha llegado y decimos qué fácil es hacer un documento, ¿no? Pero no es tan sencillo, contador, y nos crea grandes conflictos. Entonces, el tema de hoy, contador, un tema que se llama Puntos Finos del CFDI en su versión 3.3. Ese es lo que vamos a platicar el día de hoy y le pedimos a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, que nos escriban, que nos pregunten o que nos critiquen o que nos digan esto no me gusta, que yo sí, todos bienvenidos. Si nos van a saludar, qué bueno, eso también es muy bueno. Entonces, contador, pues vamos a iniciar en esto, en esta hoy es día les decía yo hace un rato en los anuncios, es martes, es día del mundo fiscal. Hoy, martes 18 de agosto del 2020, contador, ya mero cumplimos aniversarios nosotros también, igual que nuestro programa hermano, hablando de derecho, ¿no? Así es, ya como bien lo comentas, ellos ya la próxima semana exactamente cumplen un año ya de emisión.
Una pequeña aventura que comenzó por unos cuantos amigos, en este caso el licenciado Gilberto Palomino, el licenciado Edgar Narváez, el licenciado Noé Campuzano y el licenciado Vicente Narváez, que fueron junto con su servidor, Juan Carlos Castillo, fuimos los iniciadores de esta aventura, la cual ya la próxima semana, para ser exactos, el 27 de agosto, es el primer aniversario de Hablando Derecho, que fue el programa con el que dimos inicio a esta serie de programas. Y la verdad, pues nos da mucho gusto, mucho orgullo de que ya un año se fue rápido. Y pues es el primero de muchos y esperemos que sigamos en este camino, sigamos en la misma línea que vamos y esperemos festejar ya en su momento como se merece. Ahorita pues todo como todo por Zoom, por Google Meet o por cualquier plataforma de conexión directa, ya que ahorita pues todavía seguimos en cuarentena. Algunos ya, como hemos comentado, el semáforo naranja lo ven como verde en lugar de rojo y ya empiezan a salir, pero nosotros todavía lo vemos más llegado al rojo que a verde. Entonces seguimos cuidándonos y ya esperemos ya tener el momento adecuado en donde ya tengamos la oportunidad de reunirnos todos y poder celebrar como se merecen los programas. Entonces, pues comenzamos, contador, porque ya estamos un poco retrasados, casi nada, Sí, sí, muy retrasados. un poquito nada más. Entonces, Sí, comencemos. Como bien lo dices, el CFDI. Igual y para nosotros los contadores, pues estamos acostumbrados a convivir con ese término, CFDI. Pero cualquier persona ajena a la contabilidad, unos lo conocerán, otros dirán, ¿y eso qué demonios es? Entonces comenzamos con que el CFDI son las iniciales de lo que es el comprobante fiscal digital por Internet. Eso es lo que quiere decir el CFDI. ¿Qué es este dichoso CFDI? Es lo que sería la factura, como bien lo comenté antes, hace unos ayeres la utilizábamos impresa, ahora ya todo es electrónico. Entonces, así es. lo que es el famoso CFDI es, digamos que la actualización de la factura impresa a electrónica. Pero todos sabemos, bueno, al menos los que ven sus facturas ya saben que las solicitan y nos piden un correo electrónico a donde nos envíen la factura, el XML, el CFDI o como le quieran llamar o como lo conozcan más bien. La mayoría piensa que el formato impreso, lo que sería el PDF, Ven por el decodificador. sería lo que es la factura electrónica, y a lo cual nada más es la versión impresa. ¿Cuál es el válido? ¿Cuál es el que sí nos solicitan? ¿Cuál es el que revisa Hacienda en todo caso? O como nosotros los contadores, ¿cuál es el formato que revisamos? Pues es el XML. El archivo siempre viene el PDF y el XML al lado. ¿Esto qué quiere decir? El XML es un lenguaje de comunicación en computación, que es la estructura la cual Hacienda nos está validando que sea de forma correcta. Nosotros, como no somos programadores, no sabemos nada de computación y no tenemos ni por qué saberlo. Por eso nos dan la representación impresa, que es el famoso PDF. Así ¿Algún es. comentario, contador? Sí, sí, es cierto lo que estás diciendo, contador. La verdad es que esto ha venido a cambiar
pues a nosotros los contadores y a los contribuyentes, por supuesto, que y los contadores, si recordarás, cuando empezó a salir esto y teníamos que hacerlo en internet, en el portal de Hacienda, era un martirio, contador, porque no sabíamos llenar los campos. Creo que hasta ahorita la mayoría no sabemos llenar todos los campos. En realidad, el día de hoy no podríamos terminar de ver todo lo que lleva el CFDI famoso o la factura, porque pues es muy amplio, ¿no? Así Entonces, es. ahora un contribuyente que su objetivo es atender su negocio, no es aprender a hacer CFDIs o facturas, pues sí es muy complicado. La verdad es que muchos de nosotros le sufrimos y le aprendimos a la mala, como dicen, ¿no? O pedimos ayuda o fuimos a los cursos del SAT o investigamos en tutoriales, y etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces la verdad es que sí es laborioso, pero una vez que ya lo entiendes, contadores, es algo muy simple, ¿no? Obviamente que para eso estamos los contadores, para ayudar a nuestros amigos contribuyentes. Esa fue la intención del día de hoy, de tocar ese punto para dar algunos puntos relevantes que no se nos deben de escapar en el llenado de este famoso CFDI, sinónimo de factura. Así es. Aunque para Hacienda ya no, él dice, ya la factura a mí no me sirve. Llámale CFDI y además ahí nos metemos a otro mundo que para ellos el simple hecho de ver la factura como nosotros estábamos acostumbrados, que era nuestra factura, para ellos dicen, no, eso es una representación impresa que presume que hiciste una factura. Para ellos la factura es el famoso XML, ¿no? Que ese es otro mundo que no queremos entrar en esos detalles porque eso sería otra plática contador diferente, pero eso es a lo que nos estamos enfrentando el día de hoy, contador. Pero vamos a hablar de lo que ya conocemos, de lo que todo mundo manejamos, que es una factura, ahora sí que quede claro y estipulado que estamos hablando de la factura, que se llama ahora CFDI, comprobante fiscal digital por internet. Eso quiere decir CFDI, como bien tú lo explicabas, contador, en un inicio. Entonces, pues vamos a empezar, contador, porque se nos acaba el tiempo y aparte yo Eso tuve sí. la culpa, así que todas las cosas sobre mí y sobre y quien me proporciona el servicio de internet, que no digo su nombre porque si no le hago publicidad. No. Exactamente. De la buena y de la mala. Eso sí. Sí. Ok, bueno, pues ahorita como bien lo comentas, vamos a tratar de apoyar a nuestros amigos, porque como bien lo comentamos, si este tipo de cuestión para elaborar una factura a nosotros como contadores se nos complica y nosotros sabemos del tema de una o cierta forma, imagínate a nuestros amigos que no tienen nada que ver en cuestiones contables, administrativas, y a eso aunado, échale que no sepan utilizar la computadora. Entonces estamos en un gran problema, pero ellos, bueno, me ha tocado ver de que le piden ayuda a sus hijos, que son los que están más familiarizados con el tema de la computadora, pero como bien lo comentaste, aún así, aún viendo manuales, aún viendo los tutoriales de Hacienda, se les es muy complicado. Es bastante laborioso. Tiene su chiste, digámoslo así. No es tan facilito como nos lo pintan, así como su comercial de tan facilito como irse a tomar un cafecito. Me leíste la mente, contador. Y que ha llegado a haber cursos de facturación electrónica. Han salido los que toman el curso con más dudas, porque saben que se revuelven Así son más. los cursos de algunos lados, contador. Así es, Tengo toda no, la pero razón. deja de eso, sea de entrada, por decir, ¿cuántos XML conoces tu contador? Uno, no solamente, bueno, si te refieres a tipos de XML, Así uno, es, pero hay más. así es. La mayoría conocemos el de ingreso.
Sí, que es el que todos emitimos. exacto. Pero hay que recordar, hay 5, 6 me parece que son los tipos. Es el de Sí, ingreso, el de egreso, el de traslado, el de recepción de pagos, el de nómina y el de retenciones o información de pagos. Hasta ahí, así es. según yo me acuerdo, son los tipos que hay cuando utilizamos cada tipo de retención, bueno, de CFDI, no de retenciones. Eso es lo bonito. A Así ver, es. eso es un curso, contador. Déjame decirte que hace un par de años, o 3 o 4 años, tuve que tomar ese curso porque sinceramente, pues no sabíamos, ¿no? Y efectivamente salí del curso y dije, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? Porque ahí no me explicaron que tenía que meter a la computadora en tal lado, en el portal del SAT. Y una vez que abrí, y sí, hasta ahí todo estuvo maravilloso, pero una vez que abrió el portal, metí mis claves, y ahora cómo hago ese famoso CFDI, ¿a dónde le pico? ¿Qué haces? Porque me decía la página, no puedes hacerlo, porque no lo había configurado, Ujú, o sea, con los datos personales del contribuyente, entonces así no te es. deja hacerlo. Entonces, desde ahí ya tenemos un problemita, contador, porque dije, voy, ¿ahora qué hago? Ah, pues hay que ver otro tutorial de cómo. Para activar la cuenta prácticamente, ¿no? Aquí bien Exactamente. tocaste el punto. No habías configurado tus datos, tu No, información fiscal. Hay que exactamente. recordar que en las comprobantes fiscales digitales por internet, llamémosles CFDIs, siempre deben de ir dos tipos de datos. El del emisor, que somos nosotros, y el del receptor, que es a quien se le emite la factura. Como bien lo dijiste, no habías configurado los datos del emisor tuyos. ¿Qué tuviste que hacer? Configurarlos. ¿Qué requisitos te pidió? Tu RFC, el lugar de expedición. Antes poníamos lo que era prácticamente la delegación, alcaldía o municipio, el código postal, nuestro domicilio y la fecha de expedición. Eso todavía se utilizaba en la versión del CFDI en la 3.2, en donde veíamos el domicilio fiscal del contribuyente. A partir del 2003, de la versión 3.3, ya nada más el único dato del domicilio fiscal que nos pide obligatorio es el código postal. Ya no nos pide que pongamos el domicilio fiscal completo para que el CFDI 3.3 sea válido. Fue un cambio del 2 al 3, en donde nada más dijeron los de Hacienda, ¿sabes qué? A mí no me interesa todo el lugar donde vivas, nomás ponme el código postal de tu domicilio fiscal. Ese fue el primer cambio robusto, que no sé si te habrá tocado a ti, contador, que te hayan preguntado, clientes, amigos, familiares o demás, que me decían, contador, revísame esta factura. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Es que no trae el domicilio fiscal, nomás trae el puro código, el código postal. Ya le dije que me la cancelara y que me la volviera a hacer con el domicilio fiscal completo. No, pues sabes qué es que estás mal tú. En esta nueva versión, el único requisito que pide obligatorio en ese sentido es el código fiscal, el código postal en cuestión al lugar de expedición. Ya no es necesario meter el domicilio fiscal completo. Entonces ya muchos les costó trabajo entender ese cambio, porque la mayoría, y a la fecha me ha tocado ver gente que todavía siguen peleando que no trae el domicilio fiscal completo. Y aquí también les comentaba, es que ya no es de que ya no lo quieran teclear. Dependiendo, bueno, aquí hablemos
lo que es la plataforma de Hacienda y lo que son los packs. En el portal del SAT, si algunos amigos ya hicieron facturas por ahí, ya se habrán dado cuenta que no hay ni campos para poner calle, número exterior, número interior, colonia, delegación y todos los datos que antes se ponían. Nada más viene única y exclusivamente el código postal. Entonces ya desde ahí el sistema del portal del SAT ya no lo está dejando poner, al grado de que hasta lo quitó. Nada más dejó el puro código postal. Y en algunos packs sí te deja poner todavía el domicilio fiscal. Por eso es que en algunas CFDIs todavía llegan a ver el domicilio completo. Pero eso ya es cuestión de pack y pack. ¿Qué es un pack? Es un proveedor autorizado por Hacienda para poder timbrar las facturas. Entonces, de acuerdo al programa, a la estructura del software de cada proveedor, algunos permiten todavía poner el domicilio fiscal completo, otros ya no. ¿Contador? ¿Sí te tocó? Me tocó y me está tocando, contador. Todavía. Apenas el día de ayer un cliente me solicitó la cancelación de un CFDI precisamente porque no tenía domicilio completo. O sea, nada más tenía obviamente su nombre, ¿no? Su razón social. Me dice, me la acaban de regresar porque dice que está mal llenada porque no tiene el domicilio del receptor y que así no me la van a pagar porque su política de esa empresa es que si no está como dice que debe de ser, está mal. Ahí no entienden de Exactamente. razones, es como Gabino Barrera, creo que es el que no entendía razones. Y yo y le digo lo mismo que tú estás comentando, contador, es que eso ya no me cabe en la cabeza, bueno, los contadores que todavía nos lo pidan, ¿no? Yo entiendo que la persona que está del otro lado está recibiendo esa factura, pues ella piensa que tiene que ser igual que siempre, ¿no? Y ya hicieron algunos cambios. Posiblemente su parte contable no le ha instruido o no le ha actualizado y ellos dicen está mal, ¿no? Porque no va con todos los datos, o sea, inclusive si tú dices, es que ya no hay espacio, bueno, ya no hay Ya no hay un campos. ya no hay campo, pues, donde puedas poner ahora el domicilio, pues ahora pónselo ahí junto a la razón social, porque si no, pues ya no va a aparecer en ningún lado, ¿no? Entonces, y está mal, porque el día que la autoridad diga, a ver, ¿quién es esta razón social? Y se va a encontrar que hasta con el domicilio va a decir, está mal, tu CFDI, ¿no? Porque no me dice todo. Para mí, así te llamas con todo y el domicilio, ¿no? Porque esa es tu razón social. Obviamente Ujú. que pues, porque recordemos que hace 8 días decíamos que nos revisa ya no ahora una persona física, sino una máquina, con algoritmos y todo lo demás. Entonces él no entiende, no razona que pues ahí estamos poniendo pues el domicilio de la persona, ¿no? Entonces sí hay muchos problemas con todo, hay muchos problemas porque como tú bien dices, tan solo con el RFC y su código postal, ya estamos del otro lado. Ya debería de ser suficiente, ¿no? Así es. Ahí, Entonces, de ahí partimos a otro punto igual del emisor que tú bien acabas de comentar. Ponías el domicilio en donde dice el nombre del contribuyente, pero para esto también ya no es obligatorio que aparezca el nombre del contribuyente. así es Ya correcto. nada más el único dato obligatorio es el RFC. Y volvemos al mismo tema. Enviaron facturas sin nombre del contribuyente y sin domicilio, pues con mayor razón el cliente estaba más espantado y más pensaba que era una factura falsa por no tener estos datos del cual pues muchos años vimos y supimos que eran datos obligatorios y nomás de buenas a primeras nos los quitan. Muchos, bueno, cuando empezó lo de la versión 3.3, sí me tocó ver bastantes que no tenían el nombre del contribuyente ni el domicilio.
y hubo bastante problema en cuestión de los pagos, como tú bien lo comentas. No, es que si no trae esos datos, no te la puedo pagar. Y hazle como quieras. Así tú le dijeras la ley, el reglamento, el anexo y todos los documentos sabidos y por haber de que es válido el CFDI, no te lo pagaban porque para ellos era una factura falsa, aunque cumpliera con todos los requisitos. Entonces, Así es. estos dos puntos fueron los más graves con los que nos encontramos en ese sentido. Ya ahorita como que ya es más familiarizado. Ahorita sí ya se acostumbraron a que ya no debe de venir el domicilio fiscal, pero sí el nombre. Y también en ese sentido ya fueron muy pocos los que todavía manejan su factura sin el nombre del contribuyente, por lo mismo de que fueron rechazados, no se los pagaban, le daban trabas o simplemente lo metían a revisión y le decían, y esa revisión ya sabes que entra a revisión y 20 o 15 20 días en promedio que te tardaban en pagar, pues no te pagaban y ibas a preguntar por qué no había caído el pago si siempre en tal fecha ya te habían depositado y pues te decían que porque tu factura no traía nombre del nombre del emisor ni su domicilio fiscal, entonces empezaron a adecuar esa opción de que sí tiene que ir el nombre del contribuyente y ya poco a poco se fue familiarizando el no tener el domicilio fiscal, nada más el puro código, el código postal del domicilio fiscal. Pero fueron los datos que más problemas dieron y que aún así siguen dando, porque aún así te comento, todavía hay algunos que sí dan la factura sin, bueno, domicilio ya digamos que ese ya, sin nombre, sin Así nombre del es. contribuyente, nombre del emisor. Entonces sigue ocasionando problemas. Sí, Entonces sí, ya contador. se empezó a optar de que, mira, ¿sabes qué? Pon tu nombre y pon tu RFC y listo. ¿Quieres que te Así paguen? es. No, es que la ley me diga, ah, bueno, si no quieres que te paguen, no es mi problema, ¿eh? Porque eso sí era de que no, es que fue el contador y que como siempre, ¿verdad? Nunca falla, de que siempre la culpa es del contador. Pero como bien lo decías tú, gente necia, que ellos se aferraban de que no, es que si la ley ya me está diciendo que no debe de ir el nombre, ¿para qué se lo pongo? ¿O qué quieren que tenga mi nombre? ¿O por qué quieren que salga mi nombre? ¿No? Casi casi te decían. Ah, bueno, Sí, pues yo nomás, yo la hago como tú me dices. Si no te la pagan, ese es tu problema, ¿eh? Ahora sí que yo no tengo nada que ver ahí. A este cliente le pasó de que dos, tres veces se la rechazaron, se la hicieron tardada y demás, y optó ya por poner sus datos completos, en este caso su nombre, que era el que hacía falta. Como te comento, en el domicilio como que ya es normal el que ya, ya nos familiarizamos a que no aparezca, pero el nombre sí volvemos a comentarlo, es una opción no obligatoria. Si no aparece el nombre tanto del emisor como del receptor, es válido ese CFDI. Que sí, nosotros no nos acostumbremos a eso, esa es es otra otra cosa. cuestión. Sí. Y quisiera, contador, regresar al punto que tocaste atinadamente al receptor y al emisor, porque ahí existen a veces dudas de nuestros amigos y mucha gente dice, bueno, ¿y quién es el receptor y quién es el emisor? O sea, desde Desde ahí hay ahí un empieza el problema. problema. De ahí hay un problema, contador, porque a veces nos confundimos. Podemos ser emisores y receptores en varios momentos, ¿no? Pero sí, por ejemplo, cuando yo soy una empresa y le estoy comprando, voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo soy, bueno, tengo una panadería mejor. Yo soy el dueño de la panadería y voy a comprar mi harina, mis insumos, mi azúcar, pues yo voy a comprar. ¿Estás de acuerdo? Ujú. Entonces yo sería en ese momento el receptor, mis datos van a aparecer en el lado del receptor del CFDI, ¿estás de acuerdo? Para que empecemos a diferenciar. Cuando yo venda ese pan,
y me pidan una factura, entonces mi nombre va a ser el emisor y el que me compre el pan va a ser el receptor. Pero cuando yo compro mis insumos, entonces en ese momento yo soy receptor. Y quien me vende la harina, quien me vende el azúcar y todo es el emisor, ¿no? Entonces es el que va a darme la factura a mí que yo le estoy comprando. Pero yo le voy a pagar al que me vende la harina. Y cuando estoy vendiendo ya mi pan, mi producto terminado, y me dicen, pues yo quiero una factura, porque pues si no, ahí los amigos de Conociendo el Mundo Fiscal me van a regañar y van a decir, ¿dónde está tu CFDI, no? Entonces pido una factura, como yo voy a comprar el pan y pido una factura, bueno, es muy exagerado lo que estoy diciendo, pero sí quiero decirle a los amigos que si llega un contribuyente y te dice, ¿cuánto fue el monto del pan que estoy comprando? No, pues 50 pesos, quiero un CFDI. Y estamos obligados a hacerlo, contador. Que es algo que quiero también que sepan los amigos, porque tenemos esa obligación de Así es, si no emitirlo. te dicen quiero un CFDI, te dicen quiero mi factura. Ah, sí, claro. Nada más que aquí tenemos que abrir, son para mí es el sinónimo, por decirlo, no es lo mismo, pero para que nos entendamos es un sinónimo de factura, el CFDI, ¿no? Así es. Entonces, pues estoy obligado a hacerlo y en ese momento yo soy el que estoy emitiendo el documento, ¿no? Y el que me paga y que me está comprando el pan es el que recibe el documento. Entonces ya hay una diferencia, ¿no? Para que nos ubiquemos, porque desde ahí hay un problema. Yo sé que en el sistema no te, no te dejaría poner los datos del emisor, porque por eso ya lo configuraste, y siempre lo va a poner pues donde tú lo configuraste. Ujú. Pero ¿qué tal si lo estamos haciendo por primera vez, contador, y no sé quién es el emisor y el receptor? Resulta que qué tal yo pongo los datos de mi emisor, perdón, de mi receptor en el emisor, pues ya va a salir mal la factura, ¿no? No, y Yo así la aparte voy de a, que te la así acepte, la voy ¿no? a mandar. Así es. Cuando me digan, oye, pero si yo no te estoy, no te estoy vendiendo nada, más bien yo te quiero cobrar. Entonces, ya tenemos un problema. Por eso es bien importante esos datos que debemos de tomar en cuenta que van a ir y que efectivamente, pues para eso, pues amigos que nos están viendo y escuchando, escríbanos, pregúntenos. Créanme que nosotros en el grupo de WhatsApp que tenemos ahí damos orientación. Hay varios compañeros, varios colegas que nos ayudan con sus respuestas, que nos ayudan con las orientaciones. Obviamente ese grupo es de contadores, pero no es exclusivo de contadores, quiero decir, sino es de todo, es al público en general, porque se creó ese grupo para este programa de Conociendo el Mundo Fiscal, que Conociendo el Mundo Fiscal no es solamente de contadores, sino de todo el público en general. Por eso, repito, y a lo mejor parezco como perico, pero hablamos en términos simples y llanos porque queremos llegar a todo el público, ¿no? Porque me va a decir la señora que vende las gorditas, ¿y yo qué voy a saber de contabilidad, no? ¿Yo qué voy a saber de impuestos? ¿Qué voy a saber yo de tecnología? ¿De qué voy a saber? Es un CFDI si ni doy facturas. Así es. Ni pido, o sea, a mí que me interesa, ¿no? Pero ¿qué tal cuando las tenga que hacer? ¿O qué tal cuando va y compra una televisión y si quiere su factura, ¿verdad? Ahí sí, porque Ahí sabe sí, que esa tiene sí que sabe. soportar su compra, ¿no? Ahí sí sabe. Entonces, por eso nosotros vamos dirigidos a todo esa población y a gente que a lo mejor está en la parte administrativa y todo, pero no está muy empapada de eso. O hay gente que contratan las empresas y las ponen en el lugar de que revisa las facturas que van llegando, pero a veces ese es el problema que no les enseñan. Eso está mal, contador, cuando tú pones a una persona en un lugar que tú sabes que no tiene conocimientos básicos de contabilidad o no estudió la carrera, pues no tiene la obligación de saberlo. Nosotros, quienes lo vamos a poner ahí, tenemos la obligación de enseñarlos, de orientarlos y decirle, mira, una factura es así, 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 tiene que venir esto, esto y esto y esto que vamos ahorita a abarcar, ¿no?
que apenas estamos en el encabezado contador del CFDI, entonces por eso me quise regresar, perdón por parar nuestra carrera que llevamos, pero sí creo que ahí desde ahí ya tenemos un problema y si los amigos del público nos quieren escribir, nos quieren preguntar, pues con mucho gusto los atendemos en este momento. No sé si tengas ya algunos saludos, Hay unos preguntas. saludos, ya nuestra buena amiga Zule Ave, como siempre, programa con programa nos acompaña. Muy buenas tardes. Saludos, Gracias por acompañarnos. Lo mismo el buen amigo Carlos Waldo, que también nos manda contador. saludos. Saludos y hasta el momento son los únicos que nos han enviado ahorita saludos. Esperamos se Sí, por vayan acá todavía no integrando tengo más. ninguno. Ok, No, ya. no se conectó la porra de este lado. Pero bueno, Eso sí. sale Bueno, pues. entonces continuemos. Como bien lo comenta, estamos en el encabezado, entonces ahorita ya con los comentarios que hicimos, ¿qué requisitos son los que deben de ir del emisor? ¿Quién es el emisor? El que va a generar el comprobante, el que lo va a entregar. En este caso, el emisor seríamos nosotros. Debe de ir obligatorio el RFC, el lugar de expedición, el régimen fiscal en el que esté registrado ante el SAT. Y bueno, ya de ahí serían sello fiscal, certificado y puntos que veremos más adelante. En Bueno, cuestión de información del contribuyente, es el RFC, el código postal del lugar de expedición y el régimen fiscal que esté dado de alta en el SAT. Opcional es el nombre del contribuyente, pero debe de ir. Bueno, ahorita ya en la actualidad vemos así lo que sería la información es el RFC, nombre, régimen fiscal y el lugar de expedición del CFDI, en este caso código postal. Esos serían los datos del contribuyente del que sería el emisor. ¿Contador? y algo importante también que quiero comentar es que, bueno, yo me he enfrentado a revisar unas contabilidades que me dicen todo está perfectamente amarrado entre estado de cuenta y facturas. Y dicen, hasta les puse el folio, igual, ¿y cómo le hiciste? Si es grandísimo, ¿no? Ujú. Pues sí, es que lleva un consecutivo un folio, pero digamos el interno, y pues ese no tiene nada que ver con el folio fiscal. Entonces debemos referirnos que el folio fiscal es un número Es el grandísimo, que vale. es el que vale, ese es el folio, pero el que tú pones, el que me estaban poniendo ahí, me estaban poniendo solamente el interno, el folio de ellos. Y obviamente cuando tú con tus herramientas vas y buscas en el portal del SAT y le pones el folio, de entrada tú sabes que ese no es el folio porque tiene tan poquitos números, o 3 o 4 numeritos, que sabes que no es. Entonces se te dificulta tú en buscarlo, porque si muchas veces ya no trae el nombre ahora sí que de receptor, pues de ahí empieza el problema, ¿no? Ya sé que tenemos que podríamos buscarlo con el RFC también, pero créeme que se te complica la vida. Entonces, no debemos de confundir entre un folio que nosotros le vamos asignando a la factura o al CFDI. Los PAC contador sí traen un folio continuo, ¿no? Que vas Así poniendo es. uno, dos, tres, como estamos Sí, acostumbrados. eso es O la serie intenso. A001, la B002, B003, o la que quieras ponerle, o X001, X002, y así se va el consecutivo, ¿no? Pero ese es un folio interno, es un control interno de la empresa, del negocio, y otro es muy diferente al folio fiscal que nos lo otorga ahora sí que el SAT, ¿no? Que es el Ujú. que nos lo va asignando, ni siquiera nosotros podemos controlarlo. Nos lo va a dar él y él dice, el folio fiscal de este CFDI tal, y ahí está, pero Así es. no lo podemos nosotros poner. Entonces, algo que también queremos
puntualizar que para que no nos confundamos. Tenemos graves problemas y estos, por eso yo creo que esta plática es importante porque me enfrenté también esta semana a un cliente que quería vender su auto, una persona física, que quería vender su auto y que cuando la quiso vender le dijeron que estaba mal su factura. Y le dijeron, pero si está perfectamente bien. Revisando su factura, resulta que el RFC que puso la automotriz fue la de venta al público en general. Entonces, o sea que el carro no era de él, contador. Ujú, Legalmente, ante Hacienda no es su carro porque le pusieron X, ya ves que empieza con X00. ujú. Entonces, ese es un RFC genérico que nos da la autoridad cuando nosotros hacemos ventas al público en general, que no nos piden facturas. Van, me compran pan y no me piden, ahora sí que no me piden CFDI o factura, pero yo sí estoy obligado a reportar mis ingresos, aunque no me pidan factura. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces a él le pusieron ese RFC y no aparecía su RFC de persona física. Entonces es un problema que no lo puede vender porque él no aparece como si fuera el dueño, ¿no? Aunque Así tenga es. todos los pagos y todo lo que tú quieras y mandes, su tarjeta de circulación está su nombre y aparecen los datos del auto y todo está perfecto. Tan sencillo como ese dato, amigos, tan sencillo que no le pusieron el de él, le pusieron el genérico. Con eso, esa factura no dice que él no es el dueño, ¿no? Así Entonces, es. debemos de cuidar mucho ese detalle. Seguramente no nos va a alcanzar en este programa presentar un CFDI en pantalla, pero sí prometemos hacerlo para que se den cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Muchos contadores saben perfectamente de lo que estamos haciendo, pero el público, el otro público no lo sabe, entonces hay que explicarlo. Pues como yo el otro día le dije al maestro, ya a mí explíquenlo como con manzanitas porque no le entiendo muy bien, ¿no? Y eso que pues soy contador, me da Así pena, es. pero pues el contador ya es una vaca sagrada, dicen en la universidad, ¿no? Aquellos que saben pues demasiado, ¿no? Entonces, sabe tanto que a veces ya no le entendemos, ¿no? Bueno, no es que diga mal, sencillamente tu capacidad o la mía en este caso no llegaba tanto, ¿no? Entonces yo le puse, explíquemelo con manzanitas, maestro, por favor, porque, y se ríe porque dice, no, pues, ¿qué clase de contador eres, no? Casi, ¿Has casi, ¿no? Yo dormido o creo. qué? Pues sí, aquí, bueno, hay que hacer la observación del ejemplo que te tocó, de que para efectos legales, sí es dueño del carro. O sea, como bien lo dices, hizo los pagos, en la tarjeta de circulación está su nombre, o sea, todos los documentos están a su nombre. Aquí en donde afectaría única y exclusivamente en la cuestión fiscal. Correcto, Si dio, bueno, si hizo su deducción en su momento, pues hizo deducción un activo que no existe. Aquí sí aplica de que no existe en cuestión fiscal. En cuestión legal, es su carro, o sea, ahí no hay ningún problema. O sea, aquí cuál sería el problema en que hizo deducible un activo el cual no está comprobado. Para Hacienda, todo lo que esté comprobado trae atrás un XML, un CFDI, una factura, con todos los requisitos que se requieren. En este caso, su RFC, su nombre y hasta ahí. Nada más es lo único que necesitamos prácticamente. Al emitirlo a público en general se entiende que no requirió comprobante fiscal, no lo iba a deducir, no lo iba a aplicar en su negocio y demás. Por eso se hizo el comprobante fiscal al público en general y no a él como persona física. Entonces ese sería el único detalle en donde pequeño problemilla, ¿verdad? Pues hizo deducible un activo que en su momento le redujo impuestos y ahorita si lo revisamos pues resulta que no se debió haber deducido, debió haber pagado más impuestos y si le caen pues es multa y actualizaciones y recargos y todo lo que ya conocemos.
Entonces, ese es el punto que hay que aclarar en base al ejemplo que nos comentaste. A ver, Así es. aquí ya nos hicieron comentarios. El contador Waldo nos está diciendo: el folio está compuesto por 32 caracteres y se llama UUID porque es un folio único en el sistema del SAT. Así es, y hay que recordar que estos 32 caracteres van compuestos entre números y letras del abecedario, mayúsculas y minúsculas. O sea, es una mega clavesota que la cual siempre nunca va a ser igual a algún otro CFDI y Es son de los único. candados que emite el SAT para que esta factura sea válida. Gracias amigo por habernos comentado este punto. Entonces, pues aquí ya nos enfrentamos a una pequeño problemilla, nomás por no haber solicitado en su momento que la factura saliera, bueno, la factura que requeríamos de factura fiscal, mejor dicho. Porque si no la Sí, solicitamos, en automático la agencia donde se contrate el crédito o se compre el carro o el leasing o como lo saquemos, si no solicitamos el factura para fiscal, ellos la generan a público en general a fin de mes. Entonces ahí hay que tener bien siempre presente de si sí la vamos a utilizar fiscalmente hablando o no, para no tener este tipo de problemas. sí, ahorita el problema que se enfrenta es que no se lo quieren comprar precisamente porque el RFC está incorrecto. Sí, ahí tiene ya ahorita un problema, ¿no? Deja, y a lo mejor ese es el mínimo, lo que tú acabas de mencionar es lo peor, ¿no? Es lo peor. La verdad es que eso sí es algo complicado, lo que este contribuyente va a sufrir, ojalá esto, creo que eso pues ya pasó, tiene el auto creo que más de 7 años, entonces pues ahí la lleva, ¿no? Porque nada más le quedan 5, 5 que podrían haber que le podrán revisar en un momento dado, ¿no? Pero bueno, es un detalle tan simple que podríamos decir, bueno, ¿y eso qué tanto nos puede perjudicar? Pues lo que acabas de decir, contador, nada más eso. Exactamente. Entonces, sí es algo que sí debemos de cuidar. Yo sé que los contribuyentes no saben, que no son contadores. Precisamente para eso estamos haciendo esta charla, pues para que, como tú dices, posiblemente cuando termine este programa van a tener más dudas que de las que ya tenían, ¿no? O a lo mejor no tenían dudas, pero ahora van a tener. Pues Y ya eso es van a lo bonito. salir. Eso es lo bonito porque entonces se van a preguntar y van a decir, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Pues voy a escribirle ahí al WhatsApp de Conociendo el Mundo Fiscal que me expliquen, ¿no? A lo mejor les mandamos unos tutoriales porque no, es complicadísimo cuando no lo sabes hacer. Cuando yo me enfrenté a hacer mi primer complemento de pago contador, Ahí ya estamos hablando de otros F. de otros FDI que no lo vamos a tratar hoy porque no, no es tema, sí es tema, pero es otra plática. Así es, yo creo que Créeme este que me tema nos va a costó dar sudor y para varios lágrimas. programas. Sí, me costó sudor y lágrimas hacer mi Complemento. primer complemento y créeme que me decía el cliente, ya lo necesito. Ya había pasado media hora y todavía no terminaba. Cuando ¿Y no qué dices? tienes Y un bajo pack, presión menos trabajo. menos. Y si no lo estás haciendo en un pack, créeme que te cuesta mucho trabajo. Esa Che. es una diferencia que quiero también tocar, que cuando haces tus facturas o tus FDI en un pack autorizado, va guardando mucha historia, como el RFC, como su nombre, como el código postal. Realmente lo haces una sola vez, ¿no? Y también guarda la información de tu cliente o de tu proveedor, ¿no? Entonces, ya no tienes que volverlo a teclear, a capturar, pues es lo correcto. Cuando lo haces en el portal del SAT, créeme que el portal del SAT no guarda casi nada. Guarda una que otra cosa, Ujú. pero no guarda nada casi. A lo mejor más adelante vamos a tocar otros puntos que Aquí, forman ¿qué parte del ejemplo CFDI. podríamos poner así de rápido? Ahorita se me viene a la mente.
Aquí habría que hacer la pregunta de nuestros amigos. ¿Quién de ustedes utilizó o aprendió a usar el teclado, digámoslo así, no la computadora, el teclado, pero con máquina de escribir mecánica? Máquina de No, escribir mecánica, ¿eh? O sea, no computadora. Máquina de no, pues, escribir. Después salieron las electrónicas. Pero las no, es que mamás ese es de teclados fue la máquina de escribir mecánica. El cual Acabas de regresar el 40 teclado años, es el contador. mismo. El teclado es el mismo, pero a lo que voy. Cuando llenábamos las facturas impresas, sí, impresas, ¿cómo lo hacíamos? Pues con la máquina de escribir. En el mejor de Así los es. casos era la eléctrica, pero si no era la mecánica. Entonces ahorita se me vino ese ejemplo de que el hacer la factura por el portal del SAT es como si la estuviéramos haciendo con la máquina de escribir mecánica o electrónica. ¿Por qué? Porque en esas tipo de máquinas no nos guardaba información de nada. Nosotros teníamos que tener ahí apuntado en nuestra libretita el nombre, el RFC, el domicilio, el código postal y todo lo que le vendíamos y el importe, el subtotal, el IVA, todos los requisitos que conocemos, o sea, los que normalmente conocemos, que van de rigor. Entonces, el elaborar una factura en el portal del SAT es como si la estuviéramos haciendo vía máquina de escribir mecánica o electrónica, prácticamente. O sea, para no abundar más, ese sería el ejemplo exacto. Nuestros amigos muy jóvenes, nuestros compañeros contadores muy jóvenes, ahorita ya entraron al Google para ver qué es una máquina mecánica, contador. Yo creo que sí, ¿eh? Pues ya Van a decir, regresas 40 años. van a decir que eso fue una reliquia. Muchos dicen, ay, mira, esa impresora va imprimiendo conforme vas escribiendo. Ajá. Entonces, no, contador, es que tú tienes historias verdaderas. Eh, a ver, Entonces, aquí pero es muy cierto ese ejemplo, lo que acabo de decir es sí, muy descriptivo, es una comparación muy real en lo que estamos haciendo ahorita y obviamente créeme que muchos de los contadores sufrimos porque no tenemos un PAT. No es que los contadores no querramos comprar ese PAT, sencillamente el cliente es quien no quiere pagar el servicio, entonces nosotros no podemos comprar esos folios, ¿no? En realidad el pad no cuesta, el software no cuesta. Lo que cuesta son los timbres, los folios, pues, así es, los para que nos folios. entiendan los amigos. Eso es lo que cuesta y no, dice el cliente, ¿por qué voy a pagar si el SAT Me lo da me los da gratis. gratis? Sí, sí, contribuyente, es cierto, pero no, tú no sabes que lo que me voy a tardar en hacer tu CFDI. Sí o no, ¿Eh? tanto tú, sino él. Sí, pues A sí, ver, pero se tiene, aquí me permites, contador. Carlos sí. Waldo nos comenta. Yo en el taller de mecanografía en la secundaria. Chala, ya ves, y hasta Carlos le tocó taller de Yo creo mecanografía, o que le sea, ponían también su cubreojos para que su escribiera, se hubiera examen, aprendido el su teclado de examen le memoria. tocó, exactamente, yo creo que sí le habrá tocado su examen con su, como bien dice, su cubreojos y estarle ahí tal Tecleando. palabra y tal aquí, ¿no? Eso era lo bueno, ¿eh? Eso sí es la vieja escuela. Sí, pero quien aprendió ese teclado contador ahorita puede escribir en la computadora Sin sin ver el teclado. problemas, sí. Créeme que eso no fue en balde, ¿eh? Créeme Ujú. que eso, quien aprendió a hacer a teclear así, si aprendió el teclado ahorita es bien rápido para estar escribiendo en Así la es. computadora, en el teclado, porque puede estar viendo el escrito que quiere pasar y no necesita ver el teclado. Ujú. Y es más rápido. Y uno tiene Así que estar es. así con sus dos dedos, ¿no? Ándale, el Entonces dedito bailarín, dice, ¿no? exacto. Entonces, mira hasta dónde hemos llegado del tema del CFDI hasta regresarnos 40 años, pero bueno. Pues yo creo que sí, ¿eh? Porque todos los que somos contadores de la vieja escuela, y es porque yo me incluyo, que soy de la vieja escuela, aprendimos así. Digo, te recordarás antes, llenábamos los formatos de Hacienda cuando eran el R1, Contador. cuando eran los formatos en... Bueno, a mí, yo te hablo de mí, o sea, yo empecé con los formatos, los rositas con azul, que eran los que te digo, el Yo R1. también, yo también.
y los que eran de los pagos provisionales en aquellos ayeres eran el 1D y el 1D1, que igual eran rosa con azul. Incluso recordarás que los de cuando eran la alta ante Hacienda eran unas hojas tamaño oficio, rosas, El R1. el R1. Entonces, ¿cómo los llenábamos? Pues a máquina de escribir. Y todos siguen Entonces, pidiendo a veces el R1, contador. Dicen, oye, y dame tu R1. Y ya mucha gente dice, ¿y eso ¿y qué eso es? qué es? Sí. Bueno, ahora ya se llama de manera diferente, ¿no? Sí, ahora es inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. O todavía a unos más atrás les dicen, dame tu RFC, ¿no? Así es. Entonces, Pero, o sea, fíjate, dame tu cédula. a lo que iba, ya de escuela, recordarás, pues todavía no había computadoras, o nada más los No, fifís eran los que tenían computadora. exacto. Entonces todo era máquina de escribir mecánica. Y te digo, el más fifí lo tenía en eléctrica. Eléctrica. Entonces, cuando yo iba en el bachilleres, mi hermosa maestra querida, que en ese momento la odiaba, pero ya después como la amé, todo nos pedía a máquina, los casos prácticos. No, Imagínate yo lo que no era llenar fui. las T de mayor, los rayados diarios, las balanzas de comprobación, las hojas de trabajo, las tarjetas de almacén. Y aparte, ya cuando entramos en la sección de la materia de impuestos, redáctame de los artículos 5 al 7 o al 10 del Código Fiscal de la Federación y lo quiero a máquina. Ahora, ¿sabes por qué la odiábamos a mi linda maestra? Pues sí, pero pues ahí aprendiste, Pues contador. a lo que digo, y ahorita tú, pues tú te consta de que ves que yo tecleo y no veo ni el teclado, escribo y no veo el teclado. O Así sea, es. gracias a eso, o sea, imagínate. Entonces, los que supimos que era llenar a máquina, en el portal de SAT estamos haciendo lo mismo, como Pues bien lo sí. comentas. Entonces, es como dicen, es una por otra. ¿Por qué no contrato el pack? Porque me vende los timbres. ¿Por qué me voy a la página de Hacienda? Porque me los da gratuitos, ok, pero pues no todo va a ser lindo. Los quieres gratuitos, vas a tener que estar capturando tu información. Bien lo comentas, te aguarda nada más unos cuantos conceptos, pero no todos los que necesitas de acuerdo a tu actividad. Y un pack sí te va a dar todo ese servicio, te va a guardar todos tus conceptos, toda tu lista de clientes, toda la lista de correos electrónicos a los que tengas que enviar y demás, pero obvio te va a costar un precio. ¿Cuánto? Pues depende del proveedor. Podemos encontrar unos muy baratos, encontrar unos muy caros. Entonces ya es cuestión de calidad y del servicio. Aquí de qué depende el precio, de que esté más bonito el CFDI, el PDF en este caso, que tenga mejor estructura, que se vea más apantallador y cosas por el estilo, pero es ese tipo de cuestiones. Todos los packs tienen la misma estructura en la cuestión del XML. Aquí todos estamos acostumbrados de que todo era impreso y necesitamos la impresión de ese XML. Entonces el PDF es la versión impresa del XML. Si algunos llegaron a ver lo que era el XML, verán que nos abre la página de internet. Ellos un montón de rengloncitos así seguiditos y números y letras y cosas por el estilo, que es esa es la estructura del XML. Si lo analizamos fríamente o nos metemos a verlo detalladamente, vamos a encontrar que ahí viene la versión, nuestro RFC, el nombre, el lugar de expedición, los datos del emisor, el certificado, el folio fiscal, el sello digital, todo, pero viene en, digámoslo, hablando en cuestión de programación, es en lenguaje, ay, se me fue el nombre. Basic o Mm, ASCII. por decirlo así, el basic, pero es lenguaje de programación. Sí, claro. Obvio no El lo vamos a binario. entender, ¿Es así es, binario? el binario. Sí. Exactamente, entonces por eso se hace el PDF para que lo veamos como todos lo conocemos. Y contador, acabas de regresarte otra vez a 40 años en la programación, hablando del binario, De los pero eso es códigos. algo que muchos jóvenes ahora ya no entienden porque qué es un código binario. Entonces, Ujú.
Sería interesante contar esas historias también, porque de ahí podríamos entender más fácilmente muchas cosas, Así como es. la estructura de lo que acabas de hablar del XML, ¿no? Y aquí Porque volvemos a vienen lo, tantos numeritos, aquí, ¿no? exactamente, y aquí volvemos a lo mismo. Esto es lenguaje de programación. ¿Qué demonios tengo que hacer yo, contador, en programación? Pues Pues tuvimos que actualizarnos en ese sentido para poder entender y poderle explicar al cliente. O sea, es cuando, por eso muchos que te dicen, bueno, da rabia, o sea, de que, ¿por qué tan caro? Y lo quiero rápido y ¿por qué tan caro, no? Oye, ¿crees que todo me ha costado gratis o qué? ¿O crees que me lo enseñan a la vuelta de la esquina o qué pasó, no? O sea, tenemos que estar en constante actualización y ya no es tanto en lo fiscal ni en lo legal, sino ya nos tuvimos que meter a otras áreas que no eran de la nuestra, pero que van ligadas. ¿Y toda qué fue? El dichoso CFDI. pero pues el contador o el profesionista que quiera estar actualizado tiene que capacitarse. Así Si es. no, como se le suele llamar, si yo no hubiera aprendido o me hubiera dado miedo la computadora, no estuviera haciendo lo que hoy estoy haciendo. Así de sencillo. Ujú. Entonces tuvimos que dar un salto, como tú acabas de decir, ¿no? Y si ese salto incluye a un teléfono celular, peor tantito, contador. Sí. Porque ahora los contadores muchas veces utilizamos el celular no para estar viendo videos y mensajearnos o el Facebook, sí lo utilizamos obviamente, pero es una herramienta que ahora nos sirve para recibir facturas, para enviar, para recibir información por el correo, por el WhatsApp, para mensajes de voz, etcétera, etcétera, pero muchas de las veces un celular se convirtió ahora en una herramienta. Es Yo una creo que herramienta. de las profesiones que más yo creo utilizan los celulares como herramienta de trabajo son los contadores, tal vez los abogados, o bueno, una serie de profesiones yo creo, y si tú te vas a un empresario, pues lo utiliza precisamente para trabajar. Bueno, los Uber no pueden vivir sin un celular, ¿estás de acuerdo? Así es. Entonces, si no tienen un teléfono, no funciona. Así Exactamente. de No que, sería ni Uber. y ahora mis amigos Fifi, hace tiempo que fui a la universidad a ver a un maestro amigo y me percaté de que los amigos estudiantes ya no anotan en sus cuadernos, sino nada más se Toman paran fotos. tantito o desde donde están, sacan fotos del pizarrón, que ahora ya hay una gran resolución ya de los celulares, hacen un zoom o una ampliación de la imagen y toman su foto y ya tienen ahí Sus anotaciones. su apunte, pero a veces ya no saben dónde se quedó su apunte y Ujú. entonces pues en realidad no es muy correcto, ¿no? Pero bueno, esto lo comento por aquello de la tecnología, lo que nos ha orillado cuando lo utilizamos solamente para redes sociales y cuando lo utilizamos como una herramienta de trabajo, ¿no? Así Entonces es. creo que Aquí hay yo que creo también, cuestión de que comentas del celular, pero sí, yo creo que sin mentirte, nosotros los contadores y administradores somos los que más le damos el uso al celular como herramienta de trabajo. Una ventaja de contratar el pack es de que te da el acceso vía computadora, vía que lo instales vía programa como software en tu computadora. Ellos le llaman la versión web, que es la página, que entres al portal de la página y teclees tus accesos y entres. Y esos mismos accesos, este pack está configurado para que puedas hacer el mismo trabajo a la misma factura o bueno, o sea, que hagas tus facturas ya sea por la web, en una tablet o en un celular, cosa que la página de Hacienda no nos permite. claro que Porque no, los amigos que habrán hecho facturas por el portal del SAT sabrán que al último nos pide que ruteemos
el certificado de sellos digitales para poder terminarla. Entonces, desde una tablet o un celular, no vamos a poder rutearlo a menos que tengamos guardados esos certificados en nuestra tablet o en nuestro celular. O otra alternativa es de tener la nube, ya sea Dropbox, sea Mega, sea Drive, sea Sync, sea la que sea. Los que la saben utilizar, es una herramienta poderosísima, la nube. Entonces por ahí también se podría rastrear, jalar los archivos y poder timbrar la factura. En cuestión de un pack, todo se configura desde un inicio y ya nada más lo único que se hace es de que ponemos el nombre, el RFC, el correo al que va a ir dirigido y los datos que se le están vendiendo, los productos o el servicio que se le esté ofreciendo. En automático da el importe, el IVA, el total, se timbra, se envía y se acabó el problema. No Así hubo es. la problemática de que es que no estoy en la oficina, es que no vino el encargado de elaborar las facturas o cuestión de ese tipo. Ahí es donde estamos viendo los beneficios de tener un pack. ¿Contador? Así es. Por ejemplo, ahorita que estamos en esta contingencia, no me digas que tienes que ir a la oficina para hacer un CFDI. Lo haces desde tu sistema, como tú dices, de donde lo tengas, y desde ahí puedes enviarle el CFDI a tu cliente, ¿no? Porque muchas veces los clientes, como obviamente no saben cómo hacerlo, pues le dicen contador, hazlo, ¿no? Lo que no saben que pues sus honorarios no están contemplados en la elaboración de los CFDI, pero bueno, es algo como que dices, es ahí donde volteas y dices, bueno, ¿y por qué les voy a cobrar 200 pesos, no? Como hay algunos amigos, eso hay que tener cuidado de ellos, ¿no? Porque dicen, no, pues te hago tu declaración por 100 pesos, ¿no? Por 50. O sea, yo no es que estén pues en contra de ellos, sencillamente creo que pues distan mucho de su credibilidad en ese aspecto, ¿no? Porque pues tú vas a revisar la presentación de un pago provisional y no me digas que nada más entras al portal, agarras tus cifras que tienes y listo, y lo haces. Ya viene un trabajo detrás de eso. Presentar el pago provisional, ya hiciste tus papeles de trabajo, ¿no? Entonces ya lo analizaste, si no te llevaste 5 minutos para Ujú. preparar tu papel de trabajo, a lo mejor ya hiciste una hora o 2 horas, no lo sé, depende de los movimientos del cliente, ¿no? Para que tú ya te puedas ahora sí tener tu papel de trabajo, abrir el portal de Hacienda, presentas tu pago provisional y vas alimentando, pero de tus datos que tú hiciste tu pago, tu papel de trabajo. Entonces, ahí ya invertiste tiempo con todo. Entonces, no nada más debes de contemplar el tiempo que te vas a tardar en presentarlo, que a lo mejor es más rápido, muy rápido, tal vez, de acuerdo a ahora sí que hasta a tu experiencia o tu pericia para manejar el programa, ¿no? Así Entonces, es. pero eso nada más es una partecita y todo lo demás pasó, ¿no? Entonces, no es tan sencillo como cobrar así o decir, como dijiste al inicio, como tomarse un cafecito, ¿no? Entonces, este año, si te fijaste, ese contador ya no lo utilizaron, No, ese pues ya. eslogan. Y qué bueno, ¿eh? Porque la verdad es que es una mentira, ¿no? Lo que estaba diciendo ese comercial. No hay quien Así lo es. ponga. Pero bueno, pues vámonos a seguirle al CFDI, contador, porque sí Así es. está ahí. Bueno, a mí me apasiona y yo creo que a ti también Así es. platicar esto. Y, y como todos sabemos, pues los contadores, pues sí dominamos el CFDI, pero no todos. Exactamente. Cuando empiezas, no sabes y hay que estudiar. Y los amigos facebookeros, pues tienen que, pues, ayudarse. Se sugiere que se ayuden de alguien que sabe hacer algo, ¿no? Para que no le estén batallando. A veces dicen, bueno, ¿y por qué voy a pagar? Bueno, si no quieres pagar también contador, te sugiero pues que te capacites. O sea, no es que no lo vayan a poder hacer. Sencillamente hay que capacitarse y ir con un contador. Contador, ¿me puedes enseñar
a llenar o elaborar un CFDI, sí, perfecto. ¿Cuánto va? Le das una plática, una especie de taller, Un y taller. no, que sí, exactamente, que es a donde lo vas a ver más a detalle, ¿no? Que es lo recomendable. Esos son puros talleres para poderlo hacer, porque tienes que llevar tu computadora, tienes que entrar al portal, tienes que hacer un CFDI ahí, tienes que ir anotando lo que no entiendes, porque a lo mejor ahí lo entiendes muy, muy bien, y el problema va a ser cuando ya estés solo, ¿no? ¿Y cómo le Ujú. hice aquí? ¿Te ¿Qué fue acuerdas? lo que hice? Entonces, precisamente sí es recomendable en los talleres que lleven sus computadoras. Contador, recordarás que, que nosotros nos gusta enseñar, tú por ejemplo, en tus calculadoras, pero lo tienes que hacer a detalle, si no, ¿cómo vamos a aprender, no? Ujú. O en el taller, curso taller que estamos preparando para contabilidad para no contadores, donde tocaremos el llenado de este CFDI y más a detalle, y donde no nos vamos a llevar 10 minutos para explicarlo. Así es. Posiblemente 2 horas o 3 horas hablando solamente de eso, y apenas, ¿no? Y porque sí tenemos que hacer que el que asista salga, pero no sí con dudas, pero Ya no mínimas. mínimas, ¿no? Ya como más finas, ¿no? Entonces, que va a ser más fácil que pueda resolverlas, pero la idea es que salgan ya con ese conocimiento, pues para que puedan y sean capaces de hacerlo ellos mismos a la hora que quieran, y cuando la necesiten, ¿no? Porque a veces el contador dice, la necesito ya, y el contador está en una capacitación, o está en una reunión, o está en Hacienda, o está presentando una declaración, o lo que tú quieres y mandes, o es domingo a las 3 de la tarde y te habla el cliente y dice, oye, quiero un CFDI. Híjoles. Entonces, pues ya está complicado, ¿no? Exactamente. Entonces, es mejor que lo aprendan. Es muy conveniente que aprendan a hacer sus CFDIs. Te van a evitar a veces el pago, porque tú no me dejarás mentir que si tú vienes ahí vas a la administración de Hacienda, los escritorios o los internets que están alrededor, y les dices, necesito por favor un CFDI, házmelo por favor, van a decir, con mucho gusto, señor. Aquí está su CFDI y son 100 pesos. Entonces, imagínense, y ahí se lo pagan. Es como cuando vamos a la tienda, vamos a la tiendita de la esquina y dicen, ay, ¿por qué esto vale 5 pesos? Vas a otra tienda comercial, ese mismo producto te lo venden en 7 y dices, lo pagas y no dices nada. Ujú. Pero vas a la tiendita de la esquina o al puesto de las verduras y dices, ay, ¿por qué está tan caro el jitomate o el aguacate o el pollo, no? Vas a una tienda comercial y si ahí te vendieron el pollo o el kilo en 50 pesos, vas a la tienda comercial y ves que está en 70 y lo pagas. No dices nada. Y no se dice nada exactamente. Eso es lo que es medio incongruente, ¿no? Así es. Pero bueno, Pues sí, a ver, contador, vamos, pues vamos a un pequeño comercial y regresamos a seguir por con el favor. tema. Regresamos.
Bueno, pues hemos regresado a continuar el programa ya en los puntos finales de este tema, bueno, de principio de tema, porque como siempre comenzamos algo y nos desplayamos, nos abundamos y nos come el tiempo, ¿verdad? Como siempre. Estamos hablando de lo que es el CFDI versión 3.3, que requisitos principales del emisor obligatorio son el RFC, el lugar de expedición, el régimen fiscal del contribuyente y opcional el nombre del contribuyente. Hemos visto la problemática que ha existido al generar un CFDI, factura, el haber hecho una factura con el RFC genérico y no con el RFC del contribuyente, y hemos visto las problemáticas ocasionadas en el sentido del llenado, la confusión que hay entre poner un dato y otro. Confusión muy normal entre todos los contribuyentes, pero a lo cual ahorita estamos tratando de ayudarles a solventar esas pequeñas o grandes dudas que hay al respecto. Contador, pues vamos a abundar otros puntos, los cuales también han sido muy conflictivos, problemáticos, en sentido de que es que este dato, ¿por qué lo pusiste? Yo lo quiero con otro. ¿De qué estamos hablando? De la sección o renglón que es el uso del CFDI. Ese dato no nos los pedía en la versión 3.2. A partir de la 3.3 aparece este dato y nos despliega un montón de opciones, a lo cual ya en vida real los más utilizados han sido gastos en general, adquisición de mercancías por definir y accesorios de computación o mobiliario y equipo o equipo de transporte, que han sido los más utilizados. No sé en tu experiencia qué problemas hayas tenido con este tipo de sección, en este caso el uso del CFDI, ya que cuando inició pues no teníamos ni la más remota idea de qué poner en ese renglón. Y Hacienda No, nos decía, para que no te hagas bolas, tú ponle P01 que es por definir. Y evítate broncas, ¿no? así Entonces es. tú hacías la factura con por definir y resulta que te decía el cliente, es que yo no lo quiero con esa sección, esa selección de por definir, yo lo quiero con gastos en general o yo lo quiero con adquisición de mercancías. ¿Qué tan relevante es esta sección, contador? Pues mucho, contador, muy relevante, porque si tú te equivocas, pues podemos tener consecuencias, más que nada, consecuencias de tipo fiscal, sin deducibilidad del gasto, porque pues al final de cuentas mucha gente nos puede decir, eso que no pasa nada, ¿no? En realidad ahí está tu CFDI y está todo perfecto y todo bonito, pero si ya nos enfocamos en cómo fue llenado, entonces ya no es lo mismo, ¿no? Entonces sí puede haber un problema, contador. No quisiera abundar en ese punto porque pues es muy amplio, contador, pero lo único que sí te quiero comentar y a los amigos es que sí nos puede traer problemas, porque debemos de llenarlo tal como debe de ser. Uh No -huh. podemos poner gastos en general nada más porque sí, porque a lo mejor sí puede ser por definir, o otro tipo, pero sí lo debemos de hacer correctamente, porque para eso existe, ¿no? Y cada uno de esos conceptos tiene su aplicación y así lo debemos de tomar. Nosotros tenemos que, pues, analizarlo. Cuando tu cliente dice, yo quiero que me elabores una factura y cuál va a ser el destino, ¿no? ¿Cuál va a ser su uso? O sea, cómo, de ahí viene otra parte donde nos vamos
a meter, cómo te la van a pagar, ¿no? O cómo la vas a sacar. Exactamente. Bueno, pero aquí antes de pasar ese punto, Sí, lo que quiero comentar es el punto que hiciste en este momento de que nos podemos meter en cuestiones de deducibilidad. No podría ser deducible, podríamos tener problemas. Eso es lo que nos dice Hacienda. Pero en realidad, ¿por qué no haríamos deducible ese comprobante? Nomás porque esté no en la sección correcta. Este tipo del uso del CFD hay que comentar que es como un mini catálogo de cuentas contables que Hacienda le implementó para tratar de ubicar a qué se refiere esa factura, ese gasto que hicimos para ellos poderlo catalogar dentro de sus bases de datos. Eso es todo lo que sería el uso del CFDI. Y en este caso, como ahorita comentamos, casi siempre gastos en general, adquisición de mercancías y por definir, que son los de más batalla, digámoslo así. y los que más se usan, ¿no? Ajá, pero aquí digamos que nada más es catalogar el CFDI, no es otra, o sea, no lleva otro fin ese tipo de selección. Es nada más catalogarlo dentro de una cuenta contable, por decirlo así. Al momento Y de que lo es, despliegan, pues ya como hace ratito comenté, puede haber adquisición de mercancía, adquisición de equipo de transporte, honorarios médicos, dentales. O sea, hay un sinfín de... No, bueno, no un sinfín, me parece creo que son 15 o 20 opciones en la cual trata, según Hacienda, de catalogar los principales conceptos que se manejan en los negocios. Y si no encontramos el que sea el adecuado a ese tipo de gasto, ahí es donde ponemos por definir, que es donde decimos no lo encontré, entonces pongo este concepto y se acabó. O sea, en teoría, Hacienda nos dice que no sería fiscalmente legal si no está correcto el uso del CFDI. Ya en cuestión práctica, ese concepto pasa a segundo término, ¿eh? O sea, no hay que... Tiene que ser el correcto porque si no, no es deducible, no. O sea, ya en cuestión práctica pasa a segundo término. Pero, contable, con, sí, contablemente todo el gasto que es indispensable es deducible, ¿no? así La es. O verdad, sea, ahí lo que pasa que nos jala el lado oscuro, dice el maestro Martín Rojas, cuando nosotros pensamos solamente y estamos trabajando en nuestro pensamiento el, para la autoridad. Es cuando nosotros decimos, este no es deducible. Pero como tú bien lo dijiste, es muy atinado, o sea, ¿por qué no? Si es algo indispensable para desarrollar mi actividad, entonces tiene que ser deducible, porque reúne todas las características, ¿no? En realidad no estoy haciendo nada indebido como para no meterla en la contabilidad independientemente que yo no cumpla con esos requisitos. Contablemente, contador, lo tenemos que registrar porque la contabilidad registra operaciones, no se pone a pensar, oye, ¿estará bien llenado el CFDI? Lo registro. ¿No está bien llenado? No lo no lo registro. O registro, sea, sí. no. O sea, son dos cosas diferentes. Sin embargo, nosotros, muchos de nosotros, tal vez a mí me acaba de jalar el lado oscuro hace unos momentos, que solo piensa uno en la parte fiscal y no, la contable es la principal y después ya veremos por qué o cómo le vamos a hacer para que sea deducible, cómo lo vamos a defender ante la autoridad, ¿no? Porque al final de cuentas, de que se gastó, ya se gastó, ¿estás de Así acuerdo? es. Entonces, el dinero de tu cuenta de banco ya no está, Exacto. ya lo desembolsaste. Entonces, ¿por qué no tendría, no, por qué no podríamos meter ese gasto a la contabilidad y hacerlo deducible? Sencillamente hay que ver cómo lo vamos a hacer, porque al contribuyente no le van a regresar ese dinero, ¿verdad?
por el simple hecho de que nosotros digamos, no, pues es que no entra y se acabó, ¿no? La factura. Exactamente, y aquí Entonces, vamos por decir no, Yo lo que he notado es que el origen de ese problema es porque cuando uno, bueno, o sea, volvemos a lo mismo de que el empresario, el dueño, el que realiza el gasto y solicita la factura, al momento de solicitarla al cajero o al área de facturación o demás, en ese momento, ya cuando lo están llenando, siempre te dicen RFC, nombre, ponen el código de barras prácticamente del ticket para que jale toda la información y te dicen uso del CFDI, ¿qué le pongo? Y tú te quedas, eh, ¿eh? ¿Eso qué es? ¿Eso con qué se come? O sea, no tienen ni la más remota idea de qué te están hablando con ese término de uso del CFDI. Entonces, ¿qué es lo que hace los que te están elaborando la factura? Que en automático le ponen gastos en general o por definir. Esa es la indicación que tienen todos. Si no te dicen, si más o menos ves que es algo normal, le pones gastos en general. Si ves que es productos que no tienen ni la más remota idea que sean, mándalo a por definir y se acabó. Entonces, este problema no es que el contribuyente la haya solicitado, sino simple y sencillamente de que no saben, o sea, de plano sí no saben qué es lo que te están pidiendo. Incluso a los clientes le hemos tenido que comentar ese aspecto de que cuando pidas facturas, pídele que te pongan gastos en general o si compras equipo o esto, que le pongan adquisición de mercancías. Y si de plano es algo que no tienes ni idea, entonces paga por definir. Pero al mismo cliente le tuviste que dar las indicaciones para que al momento de él solicitar su factura sepa qué contestar. Entonces, atendiendo esa problemática, volvemos a lo mismo. ¿Por qué no haces deducible ese gasto si ese tipo de información para ti te es irrelevante? así es. Sí, Entonces, ahora sí que es donde volvemos a lo mismo de que no estamos capacitados, no sabemos cómo se llena un CFDI, no sabemos qué quiere decir cada sección que nos dan a llenar. Entonces aquí es donde volvemos a lo mismo, o sea, se deben de acercar con su contador de confianza y decirle, a ver contador, cada que que pida una factura, ¿qué es lo que le tengo que decir al que me pregunta? Fuera de mi RFC y de mi nombre. Que me piden el uso del CFDI, ¿qué le digo? Ahí es donde nosotros tenemos que entrar exactamente en explicarle al cliente qué es lo que va a solicitar. Entonces ahí es donde vemos que debe el cliente tener la confianza de solicitarle esa información a su contador. Que no le dé vergüenza, que no le dé pena, que van a decir, pues yo no tengo nada que ver ahí, pero a final de cuentas, él es el que va a solicitar la factura, no el contador. Si fuera el contador, pues sí, ponle esto y ponle CFDI, ponle el uso por definir o ponle gastos en general, no hay problema aquí y allá y mándala al correo que te estoy asignando. El dueño no lo hace. El dueño no tiene ni la más remota idea de qué es la información que le van a pedir. Entonces hay que capacitarlo a él o a la gente que solicite las facturas. Son Estamos viendo hasta ahorita puntos básicos, o sea, no nos hemos adentrado a más, pero vean toda la problemática que se genera por no conocer y no poner el dato exacto. O sea, un problemita nos lleva a otro problema y ese otro problema resulta en otro problema. Entonces, pareciera que no, pero al menos si han oído a contadores o demás de que duele la cabeza el hacer un CFDI, es totalmente cierto. No crean que no. Es totalmente cierto. Y aquí nuestros facebookeros nos podrán decir si sí o no. O estamos diciendo mentiras.
Sí, contador, recuerdas que en algunos programas de hace unos ayeres decíamos que nosotros tenemos que hacer un traje a la medida por contribuyente, ¿no? No, puede ser, a lo mejor venden pan los dos contribuyentes, pero son diferentes. Cada quien debe tener su traje a la medida. Ujú, Entonces, precisamente los puntos finos del CFDI no es tanto cómo lo vayas a llenar o a lo mejor todo el mundo ya lo sabe, ¿no? Pero esos tips que estamos diciendo, que nos va a causar el mal llenado de ese CFDI, ese es el punto fino que queremos nosotros hacer llegar a nuestros amigos, que vean desde el punto de vista cómo lo ve un contador, ¿no? Cómo, cómo lo ve, qué opina y por qué no se debe de hacer, no nada más porque se nos ocurra. Porque si tú lo vas a buscar en la ley, nunca te va a decir, oye, no le vayas a poner así, porque no va a ser deducible. O a lo mejor te diga, ponle esto para que sea deducible. No, ahí te explica la regla y te dice así es tu CFDI, así algo, ¿no? Pero no te va a dar lo demás, o sea, no, como dicen en el rancho, no te va a dar el remedio y el trapito. O sea, ujú. nada más te da la enfermedad, pero no te va a curar ni te va a dar lo demás. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos hoy de transmitirle a los amigos de lo que deben de cuidar, por qué razón se hace de una forma, por qué razón se hace de otra forma, por qué sí tiene que ser un punto básico, por qué debemos de hacer lo que nos dice la ley. Y algo importante, lamentablemente, llegamos a un punto o con algunos clientes, con algunos, sí, precisamente con clientes que dicen, si no lo llenas así, como yo te digo, no te pago, Así como tú es. decías. Entonces ahí pareciese que todo se echa por la borda, ¿no? Todo lo que estamos nosotros diciendo. Sin embargo, esos son los casos esenciales o la excepción que tenemos que hacer porque tenemos que cobrar. Pero ¿estás de acuerdo ahí que nuestra contraparte es la que no está capacitada, contador? Ujú, Ahí correcto. está, ahí reside, no tanto a veces como tú dices en el dueño del negocio, sino quien lo está asesorando. Así Entonces, es. desde ahí estamos, ahí conocemos a veces lamentablemente nos conocemos, ¿no? O nos damos a conocer, porque en esas simples instrucciones nos damos cuenta, pues, de que no estás actualizado, contador. Exactamente. Te acabas de dar en el meollo del asunto, contador. ¿Por qué Es siempre que yo sí veo cuando... conociendo el mundo fiscal, contador, por eso. Eso es todo. Perdón que te Eso interrumpí, es adelante, todo. contador. Pero ese es el problema real. Cuando nos rechazan un CFDI, ¿por qué causa fue? Porque el contador no lo aceptó. Y es cuando empieza lo bueno de que tú le hablas al contador y oye contador, ¿por qué no me haces válido mi CFDI? La regla me dice esto y esto y es, no tiene que ser como tú me lo estás diciendo. Y el otro contador, no, es que así son las políticas y así lo tenemos que hacer y así, pero es que lo que me estás diciendo ya no cubre lo que las reglas de Hacienda o la guía de llenado me está diciendo. O sea, tú ya me estás pidiendo otra cosa. Ok, te lo hago nomás para que me lo pagues, pero si al rato tú, al momento de hacerlo deducible, no va a ser deducible ahora sí, no me eches la culpa a mí, porque yo lo estoy haciendo como tú me lo estás solicitando. Entonces es como cuando desgraciadamente, como lo acabas de comentar, es donde vemos que otros colegas no se capacitan porque si estuvieran capacitados, al momento de detectar este tipo de cuestiones, no nos vamos a ir más abundante. Simplemente, si no viene el nombre del contribuyente, del emisor y del receptor, es válido. Y si desde ahí el mismo contador te está diciendo que lo canceles y lo vuelvas a generar poniéndole los nombres de los contribuyentes, emisor y receptor, desde ahí ya te das cuenta qué tipo de contadores. Entonces, desgraciadamente en el gremio hemos, pues digamos que hecho también como mención, apoyarnos de que pues entre nosotros gremio pues hay que echarnos la mano, no ponernos el pie. Entre nosotros contadores nos estamos echando, metiendo el pie en que es que así tu factura no la quiero. Es que esta factura no es como debería de ser. Es que una cosa, es que otra y es que
todo lo que quieras y mandes. Entonces, y por más de que te canses de decirle contador, la regla dice esto, la guía de llenado me dice que es esto, y se la pones así tan fácil de que, mira, es más, si no fuera así como te la estoy mandando, no me la dejaría timbrar, así de fácil. Es correcto. Y yo tuve alguna experiencia con alguna persona, con algún colega, le dije, está bien, yo lo hago como tú quieras. Mándame por favor el fundamento porque yo tengo que soportarlo para mi auditoría interna. Ujú. Porque finalmente, pues, si a mí no me va a servir, pues a ti tampoco, ¿no? Pero yo quiero tener el fundamento y de decirle a la auditoría, no, auditoría, tú estás mal, auditor. Aquí está, mira el fundamento que me está dando mi colega y está basado en ley. Entonces, pues con eso me quité ese problema acotado porque obviamente no llegó el fundamento, Así es. que no existía. O sea, tú sabes cuando no existe, ¿no? O cuando no es correcto, o cuando el Exactamente, o fundamento que sea, te ponen no dice lo que están pidiendo, ¿no? hacer lo que te iba a Y, decir, ve a qué grado hemos llegado para hacer un CFDI. y de lo que O estamos sea, hablando y a lo que tenemos que llegar, ¿no? hasta qué grado hemos llegado. Y al revés me ha tocado que a mí también me han pedido el fundamento de por qué lo quiero así. Ujú, Le digo, sí, mira, aquí está. Discúlpame, pero es que la ley dice esto y esto, y lo que yo te estoy pidiendo lo basé en esto y esto y esto. No hablamos aquí de artículos, o sea, ujú, pero sí nos basamos en lo que dice la ley, ¿no? así Pero es. sí, pero obviamente que en esa contestación sí le tengo que poner todo el fundamento legal, la base donde estoy diciendo porque lo quiero así, y le pongo el artículo en la fracción tal o en el párrafo tal o en la miscelánea que te va a decir y que así tiene que ser, ¿no? Pero bueno, solamente a veces así se convencen, ¿no? Pero a veces tampoco. Entonces, la verdad es que ahí sí, amigos, y el problema es que quiere que le pongan manzanitas y florecitas, pues hay que ponerlas porque si no, no se las pone. Pero no es que sea lo correcto. Hay que hacerlo, Exactamente. pero no es lo correcto. Entonces, ahí vienen los problemas. Sí, en realidad, nosotros, como cualquier otra profesión, nos tenemos que estar capacitando regularmente, si no es que todos los días, contador, no me vas a decir que tú no lees por lo menos un artículo diario de la parte contable fiscal de los cambios que van habiendo, porque si no, creo que no te sentirías ni a gusto, ¿no? De, ¿qué pasó hoy, no? En la parte fiscal. Entonces, pues hay que estar capacitándonos. A lo mejor es muy exagerado, ¿no? Pero, pero hay que hacerlo, hay que estar leyendo, hay que estarnos capacitando. Máxime que a ti te obliga el colegio que estés capacitado, contador. Es un caso real que tienes que estar capacitado, que tienes que reunir tus méritos al final del año para que tú puedas seguir perteneciendo al colegio y que tú tengas la certificación como un contador, perdón, que seas un contador certificado y que te avale, ¿qué te va a dar ¿por qué te van a dar la certificación? Porque te avala que tienes una capacitación y estás actualizado, contador. Entonces, por eso tienes que capacitarse, nada Así más. es. Entonces, realmente lo que nos está llevando un CFDI hasta el contador a donde lo implica, ¿no? Y ya no vamos a hablar de otras cosas de si son falsas o verdaderas, dicen por ahí, ¿no? Esa es otra historia. Eso sí. Eso ya lo tocaremos la siguiente semana, pues ya el tiempo se nos acabó. Como Sí, siempre, pues nos explayamos en los temas, la verdad pues nos apasiona esto y ya iremos checando ya más concreto la siguiente semana. ¿qué te Pues parece si la siguiente semana hacemos un ejercicio, no de llenar un CFDI, porque nos llevaría mucho tiempo, pero sí de presentar un CFDI en su estructura y los datos que tenemos que poner, de lo que ahorita platicamos, ujú, ahora sí ya nomás lo vamos sombreando y decir, esto es lo exactamente. que, esto es tanto, este es aquello, este es el emisor, este es el receptor, este es el folio fiscal, el UID, lo que La nos indicó UID. correctamente el contador Waldo, de que Ok, son de 32 me parece caracteres. bien que veamos, ahorita vimos la teoría y la próxima semana vemos la estructura del CFDI, ok, correcto. Sí, porque así ya van a ver y van a decir, eso es de lo que me estaban Pues hablando. sí, lo Bueno, vemos para los si amigos quieres. que no han hecho un CFDI, ¿no? Ujú, Obviamente. así es, y si no lo vemos con un pack también si quieres, en uno de los que tenemos aquí en la oficina, para que vean cómo se va llenando.
Aquí lo Eso único sería que no excelente. llegaríamos sería nada más a timbrarlo, pero para que vean cómo es Eso sería lo excelente. ideal de cómo se debe de hacer la factura. Ya lo Correcto. veremos y ahí empezaremos a tocar temas en caso del CFDI para problemáticas que han ocasionado. Y con eso me quiero despedir aventándoles esta pregunta, la cual recordarás tú, la tocamos, me parece, creo que fue la semana pasada, pero que va ligada exactamente a esta problemática, en la cual es una empresa vende un activo a una persona física, a su arrendador, el cual es en Cambalache. La empresa le da el carro al arrendador a cuenta de rentas. Este arrendador vende ese activo a otra persona física, pero no hubo factura de la empresa al arrendador y quiere que salga la factura de la empresa a la tercera persona. ¿Se puede o no se puede? ¿Qué problemáticas hay? Ya la pusiste difícil, contador. No, y es tema real, ¿eh? Claro, y eso sí es real. Y es tema real, ¿eh? O sea, Sé que no sí, es un torito, es caso real. no, sí es un caso real que nos enfrentamos muchas veces, bueno, ese caso es real, lo que tú acabas de decir. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Exactamente, ya lo Y veremos en la siguiente semana, ya empezaremos a tocar ese tipo de cuestiones. O esperemos haber tocado por lo menos tocaremos esa problemática. así es. Creo que Ok, pues bueno, contador, excelente. pues adelante. Sí, le iba a comentar que excelente punto los que acabamos de ver. Bueno, a nosotros es que nos apasiona mucho esta parte, como todo lo demás, pues se nos va el tiempo muy rápido, contador, y la verdad es que ofrezco otra vez disculpas porque empezamos tarde, pero créanme que ahora sí mi proveedor de servicios se cayó el cable y pues no, pues sí lo pueden reparar, pero se tardan, se parece que tienen un tiempo, ¿no? Afortunadamente, pues ya quedó pero no entramos a tiempo al aire, pero fue mi culpa por, si no, no hubiera entrado, entonces lo hubieras tenido que hacerlo solo contador pero bueno, gracias a los ciberescuchas que nos aguantaron, que nos tuvieron paciencia y les agradecemos mucho por eso. Y sí, también me quiero despedir esta tarde, pues diciéndoles que se sigan cuidando, contador. Seguimos en semáforo naranja. Hasta la misma secretaria, creo que estoy diciéndole un mal cargo de la Ciudad de México, que es gobernadora Sheinbaum, Ujú, también ella dio negativo, pero pues qué susto le pusieron, ¿no? eso sí. Entonces realmente no estamos mintiendo, créame, lo digo con conocimiento de causa. El virus existe. Aquí por la casa esta semana, el fin de semana, murieron dos vecinos y lamentablemente pues no se atendieron a tiempo, ¿no? Y lamentablemente tampoco tomaron las precauciones debidas y las consecuencias pues, fueron graves, ¿no? Entonces, hay que cuidarse, amigos, hay que cuidarse porque pues la vida es muy bonita y pues no la tenemos comprada y esta contingencia, este virus nos está matando, así que poco a poco, porque pues la vacuna pues todavía va a tardar, ¿no? Entonces hay muchos remedios o algunos medicamentos que se están recetando. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud no los acepta y por supuesto que un servidor no lo diría nunca al aire porque no estoy autorizado ni soy médico, ¿no? Entonces no puedo decirlo. Sin embargo, pues no hay vacunas en este momento, entonces hay que cuidarse mucho porque pues hay que estar aquí en este mundo todavía hasta que nos toque, ¿no? Entonces realmente les pido por favor que se cuiden y que estén con nosotros, que nos acompañen, que nos sigan. Sin ustedes no somos nada y nos encanta aquí dar pláticas de muchos temas que pensamos que les hacen falta a los contribuyentes, a los amigos
de que vayan conociendo poco a poco. No se trata de que se vuelvan especialistas fiscales porque no es nuestra intención ni el objetivo, pero sí que se lleven esa duda, esa espinita ya de decir, ah, caray, como que sí la estoy regando, ¿no? Es como cuando llevas tu carro al mecánico y ellos te lo arreglan en un 2x3 y te dices son 8,000 pesos, ¿no? Ah, Ah, caray, nada más por cambiarle las no. bujías, ¿cómo estuvo, no? Ujú, Entonces es algo que a lo mejor dices, yo lo podía hacer, que no lo creo porque no estás capacitado, pero bueno, por exactamente. lo menos ya no te van a engañar otra vez de que digan, no, pues le vaya a las bujías cuando a lo mejor le está fallando, pues es otra cosa, ¿no? Y te van a Así cobrar es. una por otra, ¿no? O como dicen, no le van a Exactamente. apretar un tornillito y ya te van a cobrar, pero pues están cobrando pues por lo que saben, Por saber pero no, no te apretar la el tornillo aprenden, lo indicado. aprendes ahí, ya no lo vuelves a llevar, porque es, ah, ya Ujú, sé cómo se arregla, ¿no? Que muchos de los amigos mecánicos no te permiten que estés ahí cuando lo están arreglando, pues obviamente exactamente. vas a aprender, ¿no? Pero nosotros los contadores, el contador Juan Carlos y yo sí permitimos que vean cómo le hacemos, porque esa es nuestra función, este es nuestro objetivo. Y como yo muchas veces lo he dicho, la ciudadanía pagó mi educación, entonces lo menos que yo puedo hacer es regresarles lo mucho que me han dado, ¿no? O sea, Exactamente. yo creo que los dos salimos de unas instituciones, pues, pues muy bonitas, muy importantes, contador, y que ahora sí que los impuestos de los contribuyentes nos ayudaron y lo que estamos haciendo ahorita es una labor social por el cual es lo menos que podemos hacer por los amigos, ¿no? Contribuyentes que están aquí, que nos escuchan, que deben de instruirse y como siempre les recomendamos, vayan con su contador de confianza, que ustedes externen sus dudas, vean, díganle, es que en el programa de Conociendo el Mundo Fiscal dijeron esto, ¿están bien esos contadores o ni les O hago están caso, mal, ¿no? ¿no? O están mal, ¿no? O ya ni los sigo, ¿no? Les invitamos a que vayan con nuestros amigos, con nuestros colegas, que les expliquen, que les externen sus dudas, porque muchos contribuyentes, contador, tienen un amigo profesional que los apoya, ¿estás de acuerdo? Pero lo que Deberían. más, pero muchos de ellos, de esos contribuyentes, no preguntan porque no les surge esa inquietud, ¿no? Entonces yo creo que oyéndonos un poco no es porque tengamos la verdad absoluta, sin embargo, lo que estamos platicando, porque es una plática entre amigos, pues van despertando ese interés y esas dudas, ¿no? Entonces es lo que tratamos nosotros en este programa de hacerlo y, y que pues sin ellos no somos nada, contador. Y yo me despido y cedo la palabra. Ok, contador, así es. Bien lo comentas, acérquense a su contador de confianza, acérquense a su abogado de confianza. Recuerden, siempre debe de haber la sinergia entre cliente, abogado y contador para que su negocio o su salud de su negocio sea siempre la óptima. Entonces no me queda más que agradecerles que nos hayan acompañado en este programa. Les agradecemos a la gente que nos acompañó y les enviamos un saludo especial a los que nos ven en las grabaciones, ya que ahí nos han mandado muchas felicitaciones por ese medio. Muchas gracias, ahí es donde vemos que sí nos están siguiendo, ya que en ocasiones no se puede vía en vivo, pero en las grabaciones sí nos están observando. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos la próxima semana para continuar con este tema y con esta pregunta que comentamos al final para darle la solución correcta o las que podrían ser las soluciones. Entonces, contador, pues muchas gracias por haberme acompañado en esta edición número 33 y primeramente Dios nos vemos la siguiente semana. Muchas Nos veremos en gracias. la 34, primeramente Así Dios. es. Nos vemos. Muchas gracias hasta todos. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Buenas luego. Hasta noches. luego. Descansen.